Existen mensajes que escuchamos y olvidamos con facilidad, como ecos que se desvanecen en el viento. Pero hay otros, profundos y penetrantes, que sacuden nuestra alma hasta lo más profundo, despertando algo dormido en nuestro interior. El mensaje del profeta Amós pertenece a esta segunda categoría, a esos testimonios que trascienden el tiempo y las generaciones. Este hombre no era más que un simple pastor, alguien común y corriente que vivía en medio del desierto árido, dedicado a sus ovejas y a la soledad de los campos. Sin embargo, un día extraordinario, escuchó una voz celestial que transformó completamente su destino y, con él, el rumbo de toda una nación. Lo que este humilde pastor presenció, lo que sus oídos captaron directamente del cielo, y lo que anunció hace casi 3 milenios, está manifestándose ahora mismo ante nuestros ojos, en este preciso momento de la historia. Si consideramos la posibilidad de que las profecías de Amós no fueron exclusivamente para su época, sino que fueron preservadas también para nosotros, para este tiempo confuso en el que vivimos, entonces es momento de abrir tu corazón completamente. Porque cuando el Altísimo habla, cuando su voz resuena en lo profundo de tu ser, algo poderoso se mueve en tu interior, algo que no puede ser ignorado. Nos encontramos atravesando días llenos de confusión espiritual y moral, tiempos en los que lo malo se viste con ropajes de luz, pretendiendo ser bueno, mientras que la verdad absoluta parece haberse convertido en una opinión más entre muchas, perdida en el relativismo de esta era. Pero las Sagradas Escrituras ya nos habían advertido sobre estos tiempos con claridad meridiana. Las palabras que Amós pronunció bajo la inspiración divina no fueron simplemente un eco que se perdió en las arenas del pasado lejano. Son y seguirán siendo un mensaje eterno, una advertencia vigente para todas las generaciones que vendrían después de él, incluyendo la nuestra. Su voz profética resurge hoy con la fuerza de una trompeta celestial que nos llama urgentemente a despertar de nuestro letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde para responder al llamado. Este contenido que estás a punto de ver no es simplemente una narración histórica de eventos bíblicos antiguos. Es una invitación profunda y personal a observar el mundo que nos rodea con los ojos del Espíritu Santo, a discernir con sabiduría divina lo que realmente está sucediendo en nuestros días. Descubrirás cómo las promesas del Señor, su amor incondicional, su justicia perfecta y su misericordia infinita se entrelazan magistralmente en una profecía que anuncia tanto el juicio inevitable como la esperanza redentora. Porque incluso en medio del caos más absoluto, del desorden aparente y la confusión generalizada, Dios continúa hablando a quienes tienen oídos dispuestos a escuchar. Si alguna vez te has cuestionado por qué el mundo parece estar tan alejado de la fe verdadera, o por qué el silencio de Dios a veces pesa tanto en tu corazón que casi resulta insoportable, este mensaje ha sido preparado específicamente para ti. Amós nos advirtió con voz firme y clara: el cielo no permanece callado sin una razón profunda, y cuando finalmente decide hablar, es porque la humanidad ha dejado de escuchar sus constantes llamados. Pero quiero que sepas algo fundamental: todavía hay tiempo para volverse al Señor, todavía existe la posibilidad de salvación para todo aquel que crea, todavía brilla una esperanza radiante en medio de la oscuridad que parece cubrir la tierra. Te invito con todo mi corazón a que me acompañes hasta el final de este recorrido espiritual. Permíteme mostrarte con claridad cómo las antiguas palabras del profeta continúan cumpliéndose hoy en la tierra, como cada señal que vemos a nuestro alrededor apunta hacia un propósito divino perfectamente diseñado, y como el amor de Dios, incluso manifestándose en el juicio, continúa buscando incansablemente corazones dispuestos a creer en él. Antes de continuar con este mensaje tan importante, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido, y dejes tu comentario con una palabra que resuma tu fe en este momento: esperanza, amor, perdón, restauración o cualquier otra que surja de tu corazón. Cada interacción que realizas ayuda a que más personas alrededor del mundo puedan escuchar este mensaje transformador. Y ahora, prepara tu corazón, porque cuando el cielo habla, nada vuelve a ser igual jamás. En los campos polvorientos y áridos de Tecoa, bajo un sol implacable que caía sobre la tierra reseca, vivía un pastor humilde que jamás imaginó que su vida ordinaria se cruzaría dramáticamente con la voz del cielo. Su nombre era Amós, un hombre sin pretensiones ni aspiraciones de grandeza. No vestía túnicas finas bordadas con oro ni portaba coronas que denotaran poder o autoridad terrenal. Llevaba consigo únicamente la paz del silencio del desierto y una mirada tranquila, propia de quien conoce el peso profundo del silencio y la soledad. Su jornada diaria era extraordinariamente simple y repetitiva:
cuidar de sus ovejas con dedicación, buscar agua en pozos lejanos bajo el calor abrasador, enfrentar las inclemencias del clima hostil del desierto. Pero aquel día particular, algo cambió radicalmente en el ambiente. Entre el murmullo constante del viento que soplaba por las colinas y el balido habitual de su rebaño, algo extraordinario quebró completamente la calma cotidiana. Una voz, firme como una roca y profunda como el océano, lo llamó directamente por su nombre con autoridad celestial. Amós se detuvo en seco, paralizado. El sonido que escuchaba no provenía de la tierra bajo sus pies ni de los montes circundantes que conocía tan bien. Era una voz que lo atravesó por dentro, penetrando cada fibra de su ser, tocando lo más profundo de su alma. No fue simplemente una sensación pasajera o una emoción momentánea que pudiera confundirse con el cansancio. Fue una certeza absoluta e indiscutible que llenó todo su ser. Dios mismo le estaba hablando directamente, sin intermediarios, de corazón a corazón. En ese instante transformador, el pastor humilde comprendió una verdad fundamental que cambiaría su vida para siempre. Los caminos del Señor no siguen la lógica limitada de los hombres, no se ajustan a nuestras expectativas terrenales. Él no busca tronos majestuosos ni templos construidos con oro y piedras preciosas. Lo que verdaderamente busca son corazones completamente dispuestos a obedecerle, almas rendidas a su voluntad perfecta. Y allí, precisamente en medio del polvo y la aridez del desierto, lejos de las ciudades importantes y de los centros religiosos, el Espíritu Santo eligió deliberadamente a un hombre común para llevar un mensaje que sacudiría naciones enteras y resonaría a través de los siglos. Mientras otros hombres de su época soñaban con alcanzar poder político y gloria terrenal, mientras buscaban reconocimiento y honores humanos, Amós estaba aprendiendo algo mucho más valioso: a escuchar el lenguaje del cielo, a discernir la voz de Dios en medio del silencio. Dios lo formó y lo preparó precisamente en ese silencio profundo del desierto, donde la oración verdadera no necesita palabras elaboradas y la fe genuina se mide únicamente por la obediencia sincera. No hubo luces deslumbrantes ni multitudes aplaudiendo su llamado. No hubo ceremonia religiosa ni reconocimiento público de su elección. Solamente existió un llamado claro y directo: anunciar la justicia divina a un pueblo que había olvidado completamente las promesas sagradas de Dios, que había abandonado el pacto establecido con sus antepasados. Aquella misión divina no representaba un honor mundano que pudiera enorgullecer al ego humano. Era un peso santo, una responsabilidad sagrada que únicamente el amor infinito de Dios podía sostener sobre los hombros de un hombre mortal. Esa misma voz poderosa, que siglos después resonaría magistralmente en los labios de Jesús el Mesías, fue la que hizo temblar a un pastor solitario en medio del desierto. Y así comenzó su transformación radical y completa, pasando de ser un simple cuidador de ovejas a convertirse en mensajero directo del Altísimo, en portavoz de la voluntad divina. Su vida entera se transformó en una respuesta viviente al llamado del Espíritu Santo, en un testimonio vivo de obediencia. Amós entendió con claridad meridiana que cuando Dios habla a un corazón, cuando te llama por tu nombre, no hay posibilidad de volver atrás, no existe marcha atrás posible. La fe verdadera, comprendió, no es simplemente teoría religiosa o conocimiento intelectual acumulado. Es obediencia práctica y concreta en cada área de la vida. Y esa obediencia sincera al llamado divino es la puerta que conduce directamente a la salvación eterna del alma. Esta escena poderosa del llamado de Amós podría repetirse perfectamente hoy en día, en nuestro tiempo moderno. En medio del ruido ensordecedor del mundo contemporáneo, entre notificaciones constantes de redes sociales, trabajo agotador y cansancio físico y emocional que nos consume, Dios continúa hablando claramente a quienes tienen oídos espirituales dispuestos a oír su voz. Tal vez tú también te sientes pequeño e insignificante en este mundo vasto, sin voz ni influencia aparente. Pero recuerda esta verdad poderosa: Él levantó a un simple pastor del desierto para confrontar directamente a reyes poderosos y líderes corruptos. ¿Por qué no podría usar tu vida, tal como es ahora mismo, para mostrar al mundo su esperanza eterna y su amor incondicional? Las palabras que Amós pronunció no nacieron de un deseo o ambición humana, no surgieron de su propia sabiduría limitada. Brotaron directamente del fuego consumidor del Espíritu Santo que ardía en su interior. Y ese mismo fuego divino todavía busca hoy corazones completamente dispuestos, vidas rendidas, almas hambrientas de su presencia. Dios no cambia con el paso del tiempo,
Su carácter permanece inmutable a través de las generaciones. Su palabra revelada continúa viva y activa, cortando como espada de doble filo. Su verdad permanece siendo absolutamente verdadera, sin importar cuánto cambie la cultura o la sociedad. Él llama precisamente a quienes el mundo ignora, desprecia y considera insignificantes, porque en los humildes y quebrantados se revela poderosamente su gloria y su poder sobrenatural. Lo que comenzó en aquellos campos polvorientos de Tecoa fue mucho más que simplemente un mensaje profético para una generación. Fue el inicio de una revolución espiritual que trascendería siglos y fronteras. Cuando el eco de la voz divina finalmente se desvaneció en el aire del desierto, Amós levantó su mirada hacia el horizonte lejano y supo con absoluta certeza que nunca más volvería a ser el mismo hombre que era antes. Su camino ya no le pertenecía a él, su vida ya no era suya para dirigirla según sus propios deseos. Dios lo había separado, lo había apartado para algo mucho mayor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Desde aquel momento transformador, cada paso que diera, cada palabra que pronunciara, cada mirada que dirigiera, todo sería guiado completamente por la fe inquebrantable y la esperanza firme en las promesas eternas de Dios. Así comenzó la historia extraordinaria del profeta que escuchó directamente la voz del Creador del universo y se atrevió valientemente a responder con un sí incondicional, sin importar las consecuencias que pudiera enfrentar. En los días del profeta Amós, la nación de Israel parecía estar resplandeciendo en todo su esplendor terrenal. Bajo el reinado próspero de Jeroboam II, las ciudades se expandían constantemente, los mercados rebosaban de comercio intenso y actividad económica, y las personas por todas partes hablaban con entusiasmo de prosperidad material sin precedentes. Los campos fértiles producían cosechas abundantes año tras año, las casas de los ricos se adornaban lujosamente con mármol importado y piedras preciosas, y el vino nuevo corría generosamente por las mesas de los poderosos en celebraciones constantes. Desde una perspectiva superficial, parecía ser un tiempo de bendición divina, un momento histórico en que el pueblo podía declarar con confianza: Dios ciertamente está con nosotros, nos favorece y nos bendice. Pero detrás de esa fachada dorada y brillante, detrás de esa apariencia de éxito nacional, algo oscuro se estaba pudriendo en silencio, como una enfermedad invisible que carcome desde adentro. La fe verdadera y genuina había sido sutilmente reemplazada por la comodidad material, y la esperanza en Dios se había transformado en arrogancia espiritual. Las personas habían caído en el grave error de confundir las promesas sagradas de Dios con la aprobación divina de sus pecados y transgresiones. Acudían regularmente al templo siguiendo las tradiciones, levantaban oraciones elaboradas que sonaban hermosas, ofrecían sacrificios costosos y ceremonias religiosas impresionantes, pero sus corazones estaban terriblemente lejos del Señor. El amor genuino de Dios se había convertido en una excusa conveniente para vivir sin temor reverente, sin santidad, sin compromiso real. Nadie quería escuchar mensajes de corrección o llamados al arrepentimiento, porque el pecado se había normalizado completamente en la sociedad. Se había convertido en parte aceptada de la cultura, en algo que ya no causaba vergüenza ni remordimiento. Era una sociedad profundamente orgullosa, completamente convencida de que su riqueza material era señal inequívoca de salvación y favor divino. Y sin embargo, el Espíritu Santo ya estaba observando con tristeza cómo la justicia verdadera se desmoronaba pieza por pieza. Amós caminaba entre el brillo deslumbrante de los mercados llenos de mercancías y veía con claridad lo que nadie más quería admitir o reconocer. Los ricos compraban literalmente la miseria de los pobres, explotándolos sin piedad. Los jueces vendían sus sentencias al mejor postor, pervirtiendo completamente la justicia. Los líderes religiosos callaban cobardemente por miedo a perder sus posiciones o por pura conveniencia personal. Israel prosperaba extraordinariamente por fuera, presentando una imagen impecable al mundo, pero su alma colectiva estaba profundamente enferma, infectada por la corrupción moral y espiritual. La Biblia describe ese tiempo histórico como una tierra llena de altares por todas partes, pero completamente vacía de verdad y justicia. Y en medio de esa corrupción institucionalizada que se disfrazaba hábilmente de éxito nacional, Dios decidió romper el silencio y hablar poderosamente. Los templos estaban llenos hasta rebosar de adoradores, pero el cielo permanecía en un silencio ensordecedor. El pueblo creía firmemente que sus oraciones repetitivas eran suficientes para agradar a Dios,
sin comprender la verdad fundamental de que la oración sin obediencia práctica no llega jamás a los oídos del Altísimo. Las promesas eternas de Dios siempre habían estado condicionadas al arrepentimiento genuino y a la transformación del corazón, pero Israel ya no quería mirar hacia atrás para examinar su conducta. ¿Te parece familiar este escenario? Porque en nuestros días actuales también existen muchos templos hermosos, congregaciones numerosas y actividades religiosas constantes, pero la justicia verdadera es escasa, casi inexistente. El mensaje profético de Amós fue como una herida abierta y sangrante para una nación orgullosa que se creía intocable. Dios Todopoderoso no mira hacia los templos construidos con oro y arquitectura impresionante, sino hacia los corazones quebrantados o endurecidos que hay en su interior. Sus palabras penetrantes atravesaron brutalmente la comodidad espiritual de quienes creían tener todo bajo control, de quienes pensaban que su prosperidad los hacía especiales. Amós presenció con sus propios ojos un pueblo que declaraba amar a Dios apasionadamente mientras oprimía despiadadamente a su hermano más vulnerable. Vio ofrendas costosas, cantos melodiosos, festividades religiosas elaboradas, pero ninguna transformación real del corazón. No había cambio genuino en la manera de vivir, en la forma de tratar al prójimo. Era un reflejo doloroso de lo que el Espíritu Santo todavía advierte con urgencia en nuestra generación contemporánea: una fe basada en apariencias externas, sin poder transformador interno, sin compasión genuina, sin verdad absoluta que guíe las decisiones diarias. La historia del antiguo Israel no era muy diferente de la nuestra en este momento. Hoy tenemos más recursos tecnológicos y materiales que nunca antes en la historia humana, pero paradójicamente tenemos menos sensibilidad espiritual que generaciones pasadas. Hablamos constantemente de Jesús en nuestras conversaciones y publicaciones, pero lo dejamos completamente fuera de nuestras decisiones importantes. Llenamos las redes sociales con versículos bíblicos hermosamente diseñados, pero vaciamos sistemáticamente nuestras vidas de obediencia práctica a esos mismos versículos. Como en los días oscuros de Amós, continuamos confundiendo peligrosamente la abundancia material con la bendición espiritual. Y cuando la prosperidad económica ciega completamente el corazón espiritual, cuando el éxito material se convierte en nuestro ídolo, el juicio divino se aproxima silenciosamente sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Amós fue testigo presencial de un tiempo en que el brillo externo engañaba a todos, y el orgullo nacional sellaba inexorablemente el destino trágico de todo un pueblo. Y su mensaje profético resuena hoy con la misma fuerza penetrante, con la misma urgencia que tuvo hace milenios. No confundas jamás el silencio temporal de Dios con su aprobación de tus acciones. A veces, el amor infinito de Dios se calla estratégicamente para observar si el corazón humano todavía es capaz de escuchar su voz suave, si todavía existe sensibilidad espiritual. Esa fue la advertencia urgente de Amós para su generación, y esa continúa siendo la advertencia vigente para nosotros hoy. Detrás del oro reluciente y el éxito aparente puede estar escondida la ruina espiritual más devastadora. Mientras Israel celebraba eufóricamente su abundancia económica y su estabilidad política, algo completamente diferente y perturbador estaba sucediendo en las calles oscuras de las ciudades. Los poderosos acumulaban riquezas desmedidas sin límite ni conciencia, y los débiles eran empujados brutalmente hacia la miseria más absoluta, sin esperanza de escape. Los jueces corruptos se vendían abiertamente por sobornos cada vez más grandes, y la justicia, aquella que debería reflejar perfectamente el carácter santo de Dios, se había convertido en un negocio lucrativo para los inescrúpulos. Los campesinos trabajaban incansablemente sin descanso bajo el sol abrasador, pero el fruto de su esfuerzo terminaba sistemáticamente en las manos codiciosas de unos pocos privilegiados. Las viudas eran completamente olvidadas por la sociedad, abandonadas a su suerte sin protección. Los huérfanos no tenían quien los defendiera de los abusos, quien alzara la voz por sus derechos. Los inocentes eran tratados injustamente como culpables, condenados sin juicio justo. El clamor desesperado de los oprimidos comenzó a subir hacia el cielo como un eco ensordecedor que Dios no podía ni quería ignorar. Amós observaba este contraste devastador con profundo dolor en su corazón. Un pueblo que declaraba públicamente creer en el amor incondicional de Dios, pero que había perdido completamente la capacidad de mostrar compasión hacia los demás. Las oraciones elaboradas llenaban los espacios sagrados de los templos, pero los gemidos desgarradores de los pobres llenaban constantemente los oídos atentos del Señor. La fe se había transformado en pura apariencia superficial,
la religión en una costumbre vacía sin significado real. Y cuando la oración deja de nacer genuinamente del corazón arrepentido, cuando se convierte en mera repetición mecánica, ya no toca el trono de la gracia divina, no llega a la presencia del Altísimo. Dios Todopoderoso no podía permanecer indiferente ante tanta injusticia flagrante, ante tanto sufrimiento causado por la codicia humana. El Espíritu Santo soplaba intensamente en el corazón sensible de Amós, recordándole constantemente que el verdadero sacrificio que agrada profundamente al Señor no son los rituales elaborados, sino la justicia práctica y la misericordia genuina demostrada en acciones concretas. El profeta caminaba día tras día entre las multitudes, observando cuidadosamente los rostros marcados de quienes habían sido olvidados por la sociedad. Mujeres desesperadas vendiendo lo poco que tenían para sobrevivir otro día más. Ancianos humillados públicamente por deudas injustas que nunca podrían pagar. Jóvenes que perdían progresivamente toda esperanza de un futuro mejor, resignándose a la miseria. Era un retrato terriblemente doloroso de una nación que había cambiado deliberadamente las promesas sagradas de Dios por la codicia desenfrenada. Y mientras la tierra gemía bajo el peso de tanta opresión, el cielo preparaba silenciosamente su respuesta divina. Porque cuando la injusticia se convierte en costumbre aceptada socialmente, cuando se normaliza el abuso del vulnerable, el juicio de Dios se transforma en misericordia disfrazada, en un último llamado al arrepentimiento. En medio de esa oscuridad moral y espiritual que cubría la tierra, Amós comprendió profundamente algo que sigue siendo absolutamente cierto hoy en día, en nuestra época moderna. No existe oración que suba efectivamente hacia el cielo si ignora deliberadamente el sufrimiento del hermano necesitado. Jesús lo enseñó claramente siglos después, cuando habló del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, de ver en el necesitado el rostro mismo de Cristo. La salvación genuina no puede florecer en terreno donde reina la indiferencia hacia el dolor ajeno. El amor verdadero de Dios no se demuestra únicamente con palabras bonitas o declaraciones emotivas, sino con actos concretos de fe que restauran efectivamente lo que el pecado destruyó, que traen sanidad donde hay heridas. El clamor que subía hacia el cielo no era solamente el de los pobres materiales oprimidos. Era el grito profundo del corazón de una nación entera, pidiendo desesperadamente redención sin siquiera darse cuenta de su necesidad. Dios escuchó atentamente cada gemido, cada súplica silenciosa, y finalmente habló con claridad meridiana. Sus palabras, aunque duras y directas, estaban completamente llenas de esperanza redentora y amor restaurador. Resonaron poderosamente a través de la voz de Amós: busquen el bien y no el mal, para que vivan de verdad. Ese fue el llamado divino que tenía el poder de cambiar radicalmente el curso de la historia. Un recordatorio eterno de que siempre existe un camino de regreso hacia Dios cuando la fe se enciende nuevamente en el corazón humano. Amós no solamente denunció valientemente la injusticia social y religiosa, sino que mostró claramente el camino de la esperanza verdadera. Les recordó insistentemente que las promesas eternas de Dios no habían sido anuladas ni canceladas, solamente esperaban pacientemente corazones genuinamente dispuestos a creer nuevamente, a volver al primer amor. Pero el pueblo permanecía espiritualmente ciego, completamente atrapado en su orgullo nacional y su autosuficiencia material. Y sin embargo, la paciencia divina seguía extendiendo misericordiosamente su mano de gracia. Así es el amor incomprensible de Dios, firme e inquebrantable en su justicia perfecta, pero infinitamente misericordioso en su gracia. Aquel clamor antiguo continúa resonando vivo en nuestros días. Hoy también existen innumerables voces que suben constantemente hacia el cielo. Madres orando fervientemente por sus hijos perdidos. Hombres pidiendo genuino perdón por sus errores. Almas buscando desesperadamente al Espíritu Santo en medio del caos contemporáneo. Dios escucha atentamente cada una de estas voces, ninguna pasa desapercibida. La pregunta que permanece sin responder es: ¿responderemos nosotros esta vez antes de que el juicio divino tenga que hablar nuevamente? El mensaje profético de Amós no fue solamente para su tiempo específico. Fue y es una advertencia eterna, una verdad que trasciende generaciones. El cielo escucha perfectamente lo que la tierra intenta desesperadamente esconder. Amós habló con la fuerza inquebrantable de quien ha visto la verdad cara a cara, de quien ha estado en la presencia misma del Altísimo.
Su voz se levantó valientemente en medio de un pueblo que simplemente no quería escuchar palabras incómodas, que prefería mantenerse en su zona de comodidad espiritual. Les advirtió con claridad absoluta que la paciencia infinita de Dios tenía un límite definido, que la justicia celestial se manifestaría inevitablemente muy pronto sobre la tierra. Pero en lugar de arrepentirse genuinamente y cambiar su comportamiento, el pueblo se refugió en el autoengaño. Los líderes políticos lo acusaron de ser un exagerado alarmista, de sembrar pánico innecesario. Los sacerdotes religiosos lo tildaron despectivamente de fanático extremista que no entendía los tiempos modernos. Nadie quería realmente escuchar su mensaje profético, porque escuchar con honestidad significaba enfrentar la necesidad de cambiar radicalmente, y cambiar siempre duele mucho más que continuar pecando cómodamente. Los templos majestuosos seguían completamente llenos cada día de celebración, pero el mensaje penetrante del profeta permanecía deliberadamente fuera de sus muros sagrados. Las personas aplaudían entusiastamente sus rituales religiosos elaborados y sus ceremonias tradicionales, pero no mostraban ningún interés en la obediencia práctica a los mandamientos divinos. Querían desesperadamente un Dios que los bendijera materialmente sin cuestionar sus acciones, no un Dios santo que los corrigiera y los llamara a cuentas por sus pecados. Amós sabía perfectamente que no era popular ni agradable decir la verdad absoluta en medio de tanta hipocresía, pero también comprendía profundamente que el silencio cobarde era infinitamente peor que enfrentar el rechazo. Entonces él proclamó sin titubear, no con rabia destructiva, sino con compasión profunda por almas perdidas. El león ha rugido en la selva. ¿Quién no temerá su voz poderosa? El rugido ensordecedor de Dios era una advertencia clara y urgente, un último llamado desesperado antes de que el juicio cayera inevitablemente. El Espíritu Santo impulsaba cada palabra que salía de sus labios, cada declaración profética que pronunciaba. Amós hablaba directamente de parte de un Dios que ama tan intensamente a su creación, que siempre advierte misericordiosamente antes de actuar en juicio. Pero la ceguera espiritual del pueblo era tan profunda y arraigada que sus oyentes confundían completamente la misericordia divina con amenaza vacía. Creyeron erróneamente que nada verdaderamente malo podría sucederles jamás, porque continuaban fielmente haciendo sus sacrificios rituales en el templo. No comprendían la verdad fundamental de que los sacrificios religiosos sin justicia práctica, sin transformación del corazón, eran simplemente ruido vacío y molesto para los oídos de Dios. El mensaje profético era cristalino en su claridad. No basta con hablar elocuentemente de fe y de doctrinas correctas. Es absolutamente necesario vivirla diariamente en cada decisión, en cada acción concreta. El profeta fue humillado públicamente en repetidas ocasiones. Algunos lo acusaron maliciosamente de sembrar miedo innecesario entre el pueblo. Otros lo denunciaron como traidor a su propia nación, como alguien que trabajaba contra los intereses nacionales. Pero Amós no se movía por la búsqueda de aplausos humanos ni reconocimiento público, sino por obediencia incondicional al llamado divino. En su corazón transformado, la voz poderosa de Dios resonaba infinitamente más fuerte que todas las críticas humanas juntas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intenta corregirnos amorosamente a través de alguien, de una circunstancia, de su palabra, y nosotros lo rechazamos inmediatamente? La historia se repite constantemente a través de las generaciones, y el eco de esa resistencia humana todavía retumba poderosamente en nuestros días contemporáneos. El mensaje profético de Amós no buscaba destruir al pueblo ni traer calamidad por placer. Era una invitación urgente y amorosa al arrepentimiento antes del desastre inevitable. Busquen diligentemente al Señor y vivirán eternamente, proclamaba una y otra vez con pasión en su voz. Sin embargo, el pueblo estaba mucho más interesado en defender su imagen pública y su reputación religiosa que en salvar su alma inmortal. Ellos no creían ni aceptaban que el amor genuino de Dios también se expresa claramente en la disciplina correctiva. Porque cuando el Creador Todopoderoso corrige a sus hijos, no lo hace para castigar vengativamente, sino para salvar misericordiosamente de la destrucción eterna. Cada vez que Amós hablaba valientemente en las plazas públicas, las miradas se endurecían progresivamente a su alrededor. Las mismas palabras proféticas que podían traer esperanza y restauración se convertían inmediatamente en motivo de controversia y división. Pero esto no detenía al profeta fiel en su misión. Sabía con certeza absoluta que no hablaba para ganar la aprobación humana pasajera, sino para cumplir fielmente el propósito divino eterno.
En un mundo que rechaza sistemáticamente la verdad absoluta, que prefiere las medias verdades cómodas, cada voz fiel y valiente se convierte en una antorcha brillante en medio de la oscuridad. Y aunque muchos intenten apagarla violentamente, aunque la persigan y la rechacen, la luz de la verdad siempre encuentra su camino hacia los corazones hambrientos. Cuando la verdad incomoda profundamente las conciencias, el corazón endurecido por el pecado prefiere el silencio cómplice. Esa fue la lección dolorosa que Amós dejó grabada para la posteridad. Su voz profética fue ignorada deliberadamente por la mayoría, pero su mensaje eterno no murió con él. Porque las palabras genuinamente inspiradas por el Espíritu Santo nunca se pierden en el olvido, simplemente esperan pacientemente el momento perfecto de cumplirse en la historia. Y hoy, después de tantos siglos transcurridos, esa misma voz profética continúa resonando poderosamente, recordándonos que no existe juicio divino sin advertencia previa, y no hay advertencia divina sin amor profundo detrás de ella. El mensaje de Amós se volvió progresivamente más fuerte, más urgente, más intenso. Ya no eran simples advertencias educadas, sino un rugido apasionado que brotaba directamente del corazón angustiado de Dios. El león ha rugido en la selva. ¿Quién no temerá cuando escuche su voz?, proclamaba el profeta, con los ojos encendidos brillantemente por el fuego consumidor del Espíritu Santo. Era la forma sobrenatural como el cielo anunciaba que la misericordia divina estaba llegando peligrosamente a su límite establecido. Cuando un león ruge poderosamente en la selva, absolutamente todo se detiene instantáneamente. La tierra tiembla bajo su autoridad, los animales callan aterrorizados, el aire mismo cambia dramáticamente de densidad. Así también sucede inevitablemente cuando Dios Todopoderoso levanta su voz en juicio. Su rugido no es para destruir caprichosamente a su creación, sino para despertar urgentemente a quienes duermen en pecado. Amós comprendió profundamente el peso tremendo de ese sonido celestial. Sabía con certeza que no venía de la ira descontrolada, sino del amor más puro y profundo. Porque cuando el amor incondicional de Dios observa a sus hijos amados perderse en la oscuridad, ruge poderosamente antes de permitir que el juicio los alcance sin ninguna advertencia previa. Pero el pueblo obstinado no entendía esta dinámica divina. Habían confundido gravemente la paciencia divina con olvido, habían interpretado la gracia como permiso para pecar. Y mientras continuaban viviendo despreocupadamente en pecado abierto, el rugido del cielo se intensificaba progresivamente en volumen y urgencia. Cada palabra que el profeta pronunciaba era una oportunidad de oro para cambiar radicalmente el camino. Pero nadie quería escuchar realmente, nadie quería cambiar su estilo de vida cómodo. El rugido celestial hablaba claramente de justicia divina, de la necesidad urgente de volver a la fe verdadera y auténtica, a la esperanza viva que transforma, a la oración sincera que nace del corazón quebrantado. Dios no pedía perfección imposible de alcanzar, sino corazón completamente rendido a Él. Corra el juicio como las aguas caudalosas y la justicia como un río permanente e inagotable, proclamaba Amós 5:24 con voz resonante. Ese río cristalino era la salvación que todavía fluía abundantemente, pero el pueblo necio prefería estancarse en los pantanos putrefactos de su propia autosuficiencia orgullosa. Así es el corazón humano caído cuando se acostumbra peligrosamente al pecado cotidiano. Confunde el silencio temporal de Dios con su aprobación incondicional de nuestras acciones. Mientras Israel seguía celebrando alegremente su prosperidad material sin precedentes, los signos evidentes del juicio venidero comenzaron a aparecer por todas partes. Sequías devastadoras que arruinaban las cosechas, enfermedades misteriosas que afectaban al ganado, guerras amenazantes en las fronteras, caos social creciente en las ciudades, cada evento catastrófico era un eco poderoso del rugido divino. Dios no hablaba únicamente a través de las palabras del profeta, hablaba simultáneamente a través de las circunstancias históricas. Era su forma divina de comunicar. Todavía estoy aquí, observando atentamente, esperando pacientemente que retornen a mí. Pero la humanidad, tanto en aquel entonces como ahora en nuestros días, tiende peligrosamente a escuchar solamente cuando ya es demasiado tarde para evitar las consecuencias. El rugido del león de Judá continúa resonando poderosamente hoy en nuestra generación. Lo escuchamos claramente en la voz valiente de quienes anuncian la verdad bíblica sin compromisos, en los tiempos difíciles que sacuden violentamente nuestra comodidad materialista, en la urgencia palpable del Espíritu Santo que nos llama insistentemente al arrepentimiento genuino.
¿Cuántas veces Jesús ha intentado hablarnos directamente en medio del caos contemporáneo y nosotros continuamos obstinadamente mirando hacia otro lado? El rugido divino no es amenaza vacía, es misericordia extendida antes del fin inevitable. Amós comprendía esto perfectamente en su espíritu. Por eso, aunque su mensaje profético provocara rechazo generalizado y persecución personal, nunca dejó de proclamar la verdad. No predicaba movido por el miedo paralizante, sino impulsado por amor genuino hacia las almas perdidas. Su misión sagrada era advertir claramente a aquellos que todavía podrían ser salvados del juicio venidero. Y esa misma misión divina recae hoy poderosamente sobre todos aquellos que creen firmemente en las promesas eternas de Dios. Somos llamados urgentemente a ser eco fiel de ese rugido celestial, no para infundir miedo destructivo, sino para despertar la esperanza dormida en corazones endurecidos. En cada rugido que proviene del cielo, existe una invitación amorosa escondida. Una oportunidad preciosa de regresar a los brazos eternos del Padre Celestial antes de que sea trágicamente demasiado tarde. El rugido no destruye caprichosamente, advierte amorosamente. No condena arbitrariamente, llama insistentemente. Porque el amor infinito de Dios no desea jamás la muerte eterna del pecador, sino su arrepentimiento completo y su restauración total. Amós entendió esta verdad fundamental claramente. Quien escucha atentamente el rugido del león y responde inmediatamente con fe auténtica, encuentra salvación garantizada. Quien lo ignora tercamente, solamente escuchará el silencio ensordecedor después de haber perdido la oportunidad de su vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón profundamente, te invito a que dejes tu like en este video y lo compartas con alguien que necesita escuchar estas palabras hoy. Suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Dios te bendiga abundantemente. Cuando Amós pronunció las palabras penetrantes, ay de quienes desean el día del Señor, el pueblo entero estremeció hasta sus cimientos. Durante años interminables, habían esperado ansiosamente aquel día como una victoria gloriosa y definitiva, una recompensa celestial reservada exclusivamente para los justos y fieles. Pero el profeta reveló una verdad devastadora que nadie quería escuchar, que todos rechazaban instintivamente. El día de Jehová no sería luz radiante como esperaban, sino oscuridad absoluta e impenetrable. Aquellos que vivían confiados arrogantemente en su propia religiosidad superficial, que se apoyaban en sus tradiciones vacías, estaban a punto de enfrentar el juicio divino que creían ciegamente reservado únicamente para los paganos y enemigos de Israel. Era una revelación que desarmaba completamente todo orgullo nacional y dejaba el corazón desnudo y expuesto frente al Dios de la justicia perfecta. El pueblo pensaba equivocadamente que, por pertenecer geográficamente a Israel, por ser descendientes de Abraham, estaban automáticamente a salvo de cualquier juicio. Creían firmemente que su linaje ancestral, su templo majestuoso, sus sacrificios costosos y ceremonias elaboradas los protegían completamente del juicio divino. Pero Amós demostró con claridad meridiana que Dios no evalúa la nación externa, sino el corazón interno de cada individuo. No importa cuántas veces pronuncie su nombre santo si tus obras concretas niegan rotundamente su amor. No importa cuántas veces abras físicamente la Biblia si tu vida continúa herméticamente cerrada a la obediencia práctica. El día del Señor traería oscuridad aterradora para aquellos que lo invocaban hipócritamente con los labios, pero lo negaban sistemáticamente con sus acciones diarias. La voz del profeta se elevó poderosamente entre una multitud que prefería cómodamente los aplausos superficiales a la corrección dolorosa. Sus palabras eran como una espada afilada que dividía brutalmente en dos las apariencias religiosas, exponiendo la verdad oculta. ¿De qué sirve esperar ansiosamente la luz y caminas voluntariamente en tinieblas?, cuestionaba con autoridad divina. Era una generación que había cambiado sistemáticamente la oración genuina por rutina mecánica, la fe transformadora por conveniencia egoísta, la esperanza viva por orgullo nacional insostenible. Amós no ofrecía consejos agradables ni palabras suavizadas, sino verdad absoluta y desnuda. Y la verdad, aunque duela profundamente al principio, siempre es la puerta única hacia la salvación eterna del alma. El día de Jehová no sería una celebración festiva como imaginaban, sino un despertar violento y traumático. Un día terrible en que los hombres correrían desesperadamente buscando refugio temporal, solo para descubrir horrorizados que no existe escondite posible del juicio divino perfecto.
El Espíritu Santo inspiraba directamente a Amós a describirlo con crudeza inquietante, sin suavizar la realidad. Será exactamente como huir aterrorizado de un león hambriento y encontrarse cara a cara con un oso furioso. Cada palabra que pronunciaba era un llamado urgente y desesperado al arrepentimiento inmediato, una última oportunidad preciosa antes de que la justicia inquebrantable de Dios hablara definitivamente más fuerte que su misericordia extendida. Amós vio con claridad profética lo que muy pocos podían entender en su época. El pecado no se esconde efectivamente detrás de la religión organizada, por más elaborada que sea. Muchos creían erróneamente que el simple hecho de mencionar a Jesús en conversaciones o asistir regularmente al templo los hacía automáticamente justos delante de Dios. Pero Amós demostró con claridad meridiana que Dios no evalúa la nación externa, sino el corazón interno de cada individuo. No importa cuántas veces pronuncie su nombre santo si tus obras concretas niegan rotundamente su amor. No importa cuántas veces abras físicamente la Biblia si tu vida continúa herméticamente cerrada a la obediencia práctica. El día del Señor traería oscuridad aterradora para aquellos que lo invocaban hipócritamente con los labios, pero lo negaban sistemáticamente con sus acciones diarias. La voz del profeta se elevó poderosamente entre una multitud que prefería cómodamente los aplausos superficiales a la corrección dolorosa. Sus palabras eran como una espada afilada que dividía brutalmente en dos las apariencias religiosas, exponiendo la verdad oculta. ¿De qué sirve esperar ansiosamente la luz si caminas voluntariamente en tinieblas?, cuestionaba con autoridad divina. Era una generación que había cambiado sistemáticamente la oración genuina por rutina mecánica, la fe transformadora por conveniencia egoísta, la esperanza viva por orgullo nacional insostenible. Amós no ofrecía consejos agradables ni palabras suavizadas, sino verdad absoluta y desnuda. Y la verdad, aunque duela profundamente al principio, siempre es la puerta única hacia la salvación eterna del alma. El día de Jehová no sería una celebración festiva como imaginaban, sino un despertar violento y traumático. Un día terrible en que los hombres correrían desesperadamente buscando refugio temporal, solo para descubrir horrorizados que no existe escondite posible del juicio divino perfecto. El Espíritu Santo inspiraba directamente a Amós a describirlo con crudeza inquietante, sin suavizar la realidad. Será exactamente como huir aterrorizado de un león hambriento y encontrarse cara a cara con un oso furioso. Cada palabra que pronunciaba era un llamado urgente y desesperado al arrepentimiento inmediato, una última oportunidad preciosa antes de que la justicia inquebrantable de Dios hablara definitivamente más fuerte que su misericordia extendida. Amós vio con claridad profética lo que muy pocos podían entender en su época. El pecado no se esconde efectivamente detrás de la religión organizada, por más elaborada que sea. Muchos creían erróneamente que el simple hecho de mencionar a Jesús en conversaciones o asistir regularmente al templo los hacía automáticamente justos delante de Dios. Pero Dios Todopoderoso no busca voces que simplemente repitan mecánicamente su nombre santo, sino vidas transformadas que reflejen auténticamente su carácter divino en cada aspecto. Cuando el corazón se endurece progresivamente por el pecado, hasta la luz más brillante se transforma en sombra opresiva. Y fue precisamente así como el día tan esperado se transformó dramáticamente en una advertencia temida por quienes entendieron el mensaje. A lo largo de los siglos transcurridos, esta profecía continúa resonando poderosamente en cada generación. Vivimos tiempos contemporáneos en que innumerables personas hablan constantemente del fin de los tiempos, del retorno glorioso de Cristo, del día esperado del Señor. Pero surge la pregunta crítica: ¿estamos realmente preparados espiritualmente para ese encuentro? ¿O esperamos ingenuamente su luz mientras caminamos deliberadamente en tinieblas de orgullo, codicia desenfrenada y egoísmo destructivo? La fe verdadera y auténtica no consiste únicamente en esperar pasivamente el cielo futuro, sino en vivir activamente la santidad práctica en la tierra presente. El día del Señor será un gozo inmenso solamente para aquellos que ya caminan diariamente en su luz transformadora, que han hecho de la obediencia su estilo de vida. Por esta razón fundamental, el mensaje profético de Amós no era solamente una profecía antigua para su tiempo, sino una advertencia eterna para todas las generaciones. El día de Jehová llega inevitablemente como fuego purificador, no para destruir caprichosamente, sino para purificar completamente. Y cada alma individual debe decidir conscientemente de qué lado estará cuando el cielo finalmente se abra y Cristo regrese en gloria.
En ese día definitivo, la riqueza acumulada no servirá absolutamente para nada, las excusas elaboradas no bastarán jamás, y las apariencias cuidadosamente construidas caerán estrepitosamente. Solo permanecerán firmes aquellos que hayan hecho de la fe su refugio inquebrantable, del amor de Dios su escudo protector, y del arrepentimiento su camino constante de vida. Amós observaba detenidamente los templos completamente llenos, las multitudes entusiastas cantando melodías hermosas, los altares permanentemente encendidos con fuego sagrado. Superficialmente todo parecía profundamente espiritual, impresionantemente religioso, pero Dios no estaba verdaderamente presente allí. El pueblo había convertido la adoración genuina en espectáculo vacío, la fe transformadora en rutina muerta, y el nombre sagrado de Dios en una costumbre cultural vacía. En sus labios había cantos melodiosos y oraciones elaboradas, pero en sus manos reinaba la injusticia flagrante. En sus ofrendas había abundancia material impresionante, pero no había arrepentimiento genuino del corazón. Por esta razón el Señor declaró rotundamente a través de su profeta: aborrezco profundamente sus fiestas religiosas, no soporto sus asambleas hipócritas, no aceptaré jamás sus holocaustos. La música religiosa sonaba hermosamente en la tierra, resonando en los edificios sagrados, pero el cielo permanecía en silencio absoluto e indiferente. La adoración que no nace de la obediencia sincera se transforma inevitablemente en ruido molesto para Dios. No importa cuán hermosa sea una melodía, cuán perfecta sea su ejecución musical, si no proviene de un corazón genuinamente transformado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en lugares donde reina la hipocresía religiosa, sino donde existe verdad absoluta y corazones rendidos. Israel creía equivocadamente que bastaba con cumplir ritos tradicionales y ceremonias establecidas, pero el Señor buscaba algo completamente diferente: justicia práctica, misericordia genuina, humildad verdadera demostrada en acciones concretas. Cantar sin practicar justicia, advertía Amós con voz firme, es exactamente como ofrecer incienso aromático en un desierto árido donde nadie lo percibe. Sus palabras eran un golpe devastador al orgullo religioso arraigado, una sacudida violenta para un pueblo que confundía peligrosamente la emoción pasajera con la presencia permanente de Dios. Dios no deseaba más sacrificios rituales vacíos, anhelaba profundamente corazones completamente limpios y transformados. Quería ver cómo la fe declarada se convertía en acción concreta, cómo la esperanza proclamada traía consuelo tangible a los pobres olvidados, cómo el amor de Dios se reflejaba claramente en el trato respetuoso hacia el prójimo vulnerable. Pero el orgullo espiritual se había apoderado completamente del altar sagrado. Amós presenció con tristeza cómo el pueblo usaba cínicamente la religión para justificar su pecado continuo, y esto era infinitamente más grave que el pecado mismo. Porque la falsa adoración no solamente engaña a los hombres ignorantes, pretende arrogantemente engañar al Dios omnisciente. En los tiempos oscuros de Amós, los cantos religiosos se escuchaban mucho más fuertes que los gemidos desgarradores de los oprimidos en las calles. Y esta contradicción escandalosa fue exactamente lo que provocó que el Señor se apartara de su pueblo, no porque hubiera dejado de amar a Israel, sino porque su santidad perfecta no puede jamás compartir espacio con la falsedad deliberada. Aquella generación corrupta prefería aparentar devoción religiosa superficial antes de buscar transformación profunda del carácter. Y esta misma actitud hipócrita continúa repitiéndose peligrosamente hoy, en templos modernos con tecnología avanzada, en corazones distraídos por el mundo, en vidas que pronuncian constantemente su nombre pero niegan sistemáticamente su poder transformador. Amós no predicaba para destruir la adoración legítima, sino para devolverle su esencia original y pura. Les recordaba insistentemente que la oración sin perdón genuino, la fe sin compasión práctica y los cantos sin justicia real son ofrendas completamente vacías y despreciables ante Dios. Jesús lo confirmaría definitivamente siglos después al declarar: este pueblo me honra superficialmente con los labios, pero su corazón está terriblemente lejos de mí. La Biblia no cambia sus estándares con el tiempo, permanece inmutable. Dios continúa buscando intensamente adoradores que lo adoren en espíritu genuino y verdad absoluta, no en apariencias religiosas cuidadosamente construidas. La falsa adoración también puede estar infiltrada peligrosamente en nuestras vidas actuales. Cuando oramos mecánicamente sin fe verdadera, cuando servimos por obligación religiosa en lugar de amor, cuando buscamos ansiosamente bendición material pero rechazamos la transformación del carácter.
El Espíritu Santo continúa llamando urgentemente a una adoración completamente sincera, a una fe que se traduce inevitablemente en hechos concretos y verificables. Las promesas eternas de Dios no son moneda de intercambio que podemos manipular, no son fórmulas mágicas para obtener beneficios. Son invitaciones amorosas para vivir completamente bajo su voluntad perfecta, bajo su diseño original para la humanidad. La verdadera adoración nace naturalmente cuando la vida entera se transforma en testimonio vivo y coherente. Amós cerró su mensaje profético con una imagen poderosamente esperanzadora que atraviesa los siglos. Después de todas las advertencias severas, después de exponer toda la hipocresía religiosa, el profeta declaró las promesas restauradoras de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Era la promesa divina de restauración completa para quienes volvieran genuinamente a Él. Una visión de abundancia sobrenatural donde el arrepentimiento traería bendición, donde la obediencia produciría fruto permanente. Porque incluso en medio del juicio más severo, el amor de Dios sigue buscando oportunidades para restaurar lo que el pecado destruyó. Las palabras de Amós se cumplen hoy en la tierra de formas que no podemos ignorar. Vivimos tiempos donde la injusticia se disfraza de progreso, donde la verdad se mezcla con mentiras sutiles, donde la religión abunda pero la transformación escasea. Los mismos patrones que el profeta denunció hace milenios se repiten en nuestras sociedades modernas. Pero también tenemos la misma oportunidad que tuvo Israel: escuchar, arrepentirnos y volvernos completamente a Dios antes de que sea demasiado tarde. El rugido del león todavía resuena, la advertencia sigue vigente, la misericordia permanece disponible. La pregunta es si tendremos oídos para escuchar y corazones dispuestos a obedecer. Dios ya está hablando hoy, a través de su palabra eterna, a través de las circunstancias que sacuden nuestro mundo, a través del Espíritu Santo que habita en los creyentes. No esperemos hasta que el juicio sea la única opción restante. Respondamos ahora, mientras todavía hay tiempo, mientras la gracia sigue extendida. Que el mensaje de Amós no sea para nosotros un eco histórico olvidado, sino un llamado presente que transforme nuestra manera de vivir, adorar y relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Porque cuando el cielo habla, cuando Dios levanta su voz profética, nada permanece igual para quienes realmente escuchan. Si este mensaje ha impactado tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Es momento de actuar, de arrepentirte genuinamente, de volver al primer amor. Deja tu comentario compartiendo cómo Dios te ha hablado hoy. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje urgente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te mantendrá alerta espiritualmente. Recuerda que las promesas de Dios son para quienes caminan en obediencia, para quienes buscan justicia y misericordia, para quienes adoran en espíritu y en verdad. No dejes que este mensaje pase desapercibido en tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe siempre por caminos de justicia. Nos vemos en el próximo video, y que la paz del Señor permanezca contigo siempre. Claude Euma IA pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.